Doctora, 14 años, suponemos que está muy bien. Bueno, para quien sufre un hecho de esta naturaleza, ninguna cantidad de años le va a devolver aquello que tenía el día que fue simplemente a pedirle que dejara de hostigar a quien entonces era su pareja. Es decir, si lo miramos desde ese lugar no está muy bien. Ahora, si lo miramos desde la respuesta punitiva que tiene la ley, el máximo que le podían haber dado los jueces era 15 años, con lo cual nos acercamos bastante a ese máximo, porque fue un hecho realmente aberrante. ¿Sabe lo que nos llama la atención? Que siempre que contamos un hecho así, hay antecedentes anteriores, denuncias anteriores, sí, situaciones anteriores que nos hacen pensar que se pudo haber evitado este ataque, por ejemplo, el que sufrió su cliente. Y sin embargo, siempre llega la sangre al río. Sí, lamentablemente, una vez más, Tamar, la que era hostigada al principio, porque después comenzó a ser Alejandro, pero al principio era Tamar, requirió a la justicia, requirió a la familia de Serrano, es decir, ella recorrió todos los caminos posibles para evitar que este hostigamiento continuara y la persecución no siguiera. Sin embargo, no logró nada. Ya habían ido en una oportunidad anterior a requerirle que cesara con esto. Él conseguía los nuevos teléfonos, cambiaban los teléfonos y conseguía los nuevos, y seguía hostigando, amenazando de muerte, cosificándola a Tamar, diciéndole: si no sos mía no serás de nadie. Es decir, realmente era una situación invivible. Bueno, su cliente está mal hoy. Bueno, estuvo más de un año Internado. Sufrió una gran cantidad de operaciones y tiene que seguir siendo operado. Y además perdió su empresa, porque todo ese tiempo cerrado, él era el único que daba órdenes allí, así que tuvo que cerrarla. O sea que para él la vida es un desastre ahora. Bueno, esperemos que no sea un desastre. Esperemos que no. Pero realmente digamos, un año internado con el 65% del cuerpo quemado, por una situación que pudo haberse evitado. Económicamente supongo que ha sido un hombre solvente, pero que ha perdido mucho dinero y va a tener que rehacerse. Esto no es gratis para nadie. Vive con su papá, que es el que lo está ayudando, y realmente su situación es complicada porque tiene que seguir padeciendo el dolor de las siguientes operaciones, con una recuperación que nunca va a ser total. Ahora, doctora, la prueba fue el testimonio de los dos vecinos que salvaron la vida de Wimber para dictaminar rápidamente quién era el autor. El propio Wimber lo declara cuando se recupera tiempo después y da cuenta que es el autor Serrano. Se reconstruye rápidamente la historia. No, aunque parezca mentira, el mismo Wimber, mientras estaba totalmente encendido y mientras le querían apagar, y vale la pena decir los nombres, un profesor de gimnasia, Joffre, que daba clases en la escuela, sí, Las Esclavas de la Vuelta, y el barrendero de la cuadra, Cardoso, son los que le salvan la vida. Mientras pasaba esto, decía: fue el del sexto B. Increíble. Y cuando él baja nuevamente, porque había subido, vuelve a bajar para escaparse, se acerca seguramente para confirmar que había muerto Wimber, y él recuperó su conocimiento en ese momento y lo vuelve a señalar, dice: fue ese fue. Increíble que en estado, digo, con el cuerpo prendido fuego, absolutamente, la víctima llega a decir: fue el del sexto B. Ahora, se descartó por completo la teoría de la deuda del consorcio, digamos, queda claro que tenía que ver con la situación de arrastre de los 4 años, que Wimber le fue a decir: cortala, dejá de hostigarme a mí, a mi mujer Tamar, y que este hombre baja, pregunto, premeditando el ataque, sabiendo que se iban a encontrar, o le toca el timbre de sorpresa a Wimber, o acuerdan verse. No, Wimber le toca el timbre. Ese día había estado llamando al trabajo de Wimber y al trabajo de Tamar en forma insistente. Wimber le toca timbre, sí, y le dice que baje para hablar. Él baja ya con el balde de aguarrás, es decir, baja con el arma mortal y con el magiclick con el que le prendió fuego. En cuanto baja, le dice: pasá. Cuando él ingresa al lobby del departamento, le arroja sin mediar palabra, es decir, no hubo ninguna discusión. Directamente le arroja el balde de aguarrás y le prende fuego y lo deja encerrado con llave. Es solamente la solidaridad de esta gente que acabamos de mencionar y que rompe el blindex la que logra salvarlo. Ahora, hoy el dato fuerte, me parece, es la estrategia de la defensa, de tratar de probar que como el balde era de color rojo, a ver si cuento bien la historia, Wimber tuvo que representarse que ese balde de color rojo tenía un líquido acelerante para prenderlo fuego, ¿es así? En rigor de verdad, la defensa trató de negar la autoría. Directamente. Sí, dijo que no había sido, o que en todo caso el aguarrás la había llevado Wimber.
Bueno, era tan absurda la hipótesis de que Wimber hubiera llevado un balde, había dejado el auto a más de una cuadra, lo hubiera transportado por todo Cañitas y se lo hubiera arrojado él encima. Ajá. Que no resistía mucho análisis. Pero en todo caso dijo que como había 6 metros entre el ascensor y la puerta de blindex en donde Wimber lo estaba esperando, que él debió haber advertido que había peligro porque el balde rojo, el rojo es peligro, nos dijo. Y entonces debería haberse ido y no haber ingresado a la casa. No es la primera vez que su cliente iba a tratar de pedirle a Serrano que deponga su actitud, que dejara de hostigar a la pareja, ¿no? Ellos tuvieron otros encuentros anteriores, hasta incluso fue con la propia Tamar a verlo. En una sola oportunidad habían ido con Tamar, pero en esa oportunidad Serrano no bajó. Desde arriba dijo que él quería hablar solo con Tamar, que no quería hablar con Wimber. Lo que hace suponer que en verdad la agresión habría sido para ella y no para él. Bueno, en realidad yo tengo siempre la duda de si quiso agredir a Tamar y se encontró con Wimber o si Wimber era el obstáculo que le impedía en su imaginación volver a retomar su vínculo con Tamar. O si era el primero que bajaba. Claro, es decir, aunque ellos tenían cámaras desde la oficina donde estaba Serrano en ese momento, así que él estaba viendo que solo estaba Wimber. Ahora, qué increíble, doctora, repasando, son 4 años de hostigamiento. ¿Cómo era el hostigamiento para muchas personas que nos están viendo? ¿Eran llamadas telefónicas, mensajes de texto, ir a verlo en persona? Cuéntenos la secuencia para muchas mujeres que le pudo haber pasado lo mismo o que pueden pasar por la misma situación. Durante todo este tiempo, él llamaba a el domicilio de Tamar, a los hijos de Tamar, que son menores, a los padres de Tamar, que son personas mayores, a los amigos, y decir, incluso hubo amigos que cambiaron su teléfono, él conseguía el nuevo número de teléfono y continuaba con el hostigamiento. Una obsesión total. Y además llamaba y no dejaba ni siquiera que le contestaran. En cuanto daba su amenaza, su insulto, su agresión, cortaba. Esto muchas veces durante el día. Cuando lo fueron a ver Tamar y Wimber, ahí es donde consigue el teléfono de Wimber y empieza a llamarlo a Wimber. Hasta ese momento no lo había hecho. Pero él digamos, conoce la relación de Tamar con Wimber casi en forma simultánea que empieza la relación de Tamar con Wimber. No sé exactamente cuándo la conoce, pero sí que cuando comienza la relación, que fue más de un año después que había terminado su vínculo con Serrano, Tamar, cuando comienza la relación el hostigamiento empieza a ser con mayor asiduidad y con mayor vehemencia y con frases más agresivas. Ahora, eso es lo interesante, por lo menos para quienes lo ven de afuera, obviamente no para quienes lo sufrieron. El tiempo que pasó entre la ruptura y el momento del ataque. Por eso, en un primer momento, como Wimber no podía hablar, todos dudamos de la causa del ataque, porque no podíamos creer que durante 5 años alguien permaneciera tratando de reconquistar a quien había sido su pareja y al no lograrlo tuviera esa dosis de agresividad. Después nos fuimos enterando en la investigación que en rigor de verdad este señor era así siempre. Algunos vecinos nos contaron cómo él podía ser una persona sumamente amable, cordial y solidaria. Tiene títulos universitarios, es decir, no es una persona sin preparación, pero que cuando algo no es, él inventa una realidad. Cuando algo es diferente a esa realidad que él se ha inventado, agrede. Pero eso no lo convierte o no lo convirtió en un inimputable. De ninguna manera. La misma discusión de siempre, ¿no? Él entendía absolutamente lo que hacía, pero podríamos definirlo en esta clase. Sé lo que está sucediendo, pero aún así. Es decir, él quería su objetivo sin importar cuál sea la realidad. Comparte el criterio del fiscal, a quien conozco, Marcelo Martínez Burgos, que dice en su alegato, ¿no? Habla de que el condenado no pudo soportar un desamor y por eso actuó como actuó, y dice, un desamor que desembocó en una tentativa de homicidio. Seguramente la situación ya no era más tolerada, esto venía de hacía rato, hubo denuncias previas, aguantó hasta que fue a buscarlo para decir basta. Wimber, el imputado, sabía quién era porque lo vio, había un visor. Digo, la idea de que un desamor desencadena en esto, ¿usted comparte la idea que, porque si no, pareciera ser que un desamor amerita o en realidad ataca por un tema de género? No, mire, yo lo único que pude acreditar en el curso de las audiencias, por todo lo que decían las personas que lo conocían, es que cualquier cosa que le obstaculizara su deseo
producía en él un hecho violento. Es decir, ¿había tenido otros episodios violentos ¿con otras mujeres? Había tenido, no, con vecinos, con personas, pero con lo que se le ponía frente a él diciéndole no a algo que él deseaba. Obstáculos. Sí, y además fueron? había habido también una agresión en donde hubo una discriminación y donde le escribió incluso en la puerta a una vecina judía. Bimber también es judío. Me acuerdo de eso, doctora, porque cuando me tocó ir a cubrir el hecho, le recordamos a la gente, Chenó, Luis María Campos. 5 de noviembre de 2012, pleno corazón de Belgrano, supongamos Cañitas. Lo primero que todo el consorcio bajó a hablar pestes de Serrano, porque pensaron que era un tema de consorcio. Sí. No pensaron que era un así tema... se presentó, que le había ido a cobrar algo. Que le fue a cobrar algo. Y me acuerdo esto, que había hecho Serrano pintadas antisemitas contra alguien del consorcio. Bueno, ahora, ¿cuándo cuenta todo Bimber? ¿Cómo se dan cuenta el móvil? Porque sabían que era Serrano, de hecho va preso a las horas. Pero cuando cuenta todo Bimber empieza a cerrar la idea del móvil. No, Bimber tardó mucho tiempo en poder hablar porque estuvo en una situación más, casi todo el mundo creía que había fallecido porque el ataque fue realmente muy cruento. La que nos empieza a contar es Tamar. Es decir, nosotros empezamos a enterarnos el porqué por la boca de Tamar. Imagínense una pesadilla de 4 años. Y además por la secretaria de Bimber, que es la que había recibido las llamadas de ese día y a la que Bimber le había dicho voy a hablar con Serrano a los efectos de ver si terminan con estas agresiones. Acá lo interesante es saber que siempre que se producen este tipo de hostigamientos, llamados, amenazas, pueden terminar mal. Muchos no lo toman en serio y me parece que en este caso lo que pasó es que perduraron tanto en el tiempo que uno termina quistando la importancia creyendo que nunca lo va a hacer finalmente. Pero nunca es tarde para este tipo de personalidades. Yo creo que la justicia debe hacer caso cuando una víctima está diciendo que está siendo agredida. No puede pedirle pruebas que no tiene, no puede exigir cosas que no es la víctima del delito la que debe acreditarlas. Sí, también a mí, en este caso puntual, la doctora representa los intereses también de Corina Fernández, ¿no? Sí. Una mujer que pasó exactamente por lo mismo, un hostigamiento de varios años, la fue a buscar el ex a la puerta de un colegio, era el caso que decía Guillermo ayer, disfrazado con una peluca y la termina atacando. Digo, ¿esta clase de personajes no aprenden ni con una condena, doctora? Parece que no. Weber falleció en la cárcel hace pocos días. Ah, ¿no? mire. Pero aún detenido, hasta el último día, hasta el día que falleció, seguía hostigándola a Corina. Es decir, escribía desde la cárcel, conseguía teléfonos para llamarla. Es decir, que... ¿A un preso? A un preso. Lo que pasa es que muchos especialistas en este tipo de cosas hablan de una mala forma de haber aprendido a vincularse, aprendido en el amplio sentido de la palabra, ¿no? A donde parece que la única forma posible es esa. Es intentando poseer como sea a esa mujer que por alguna razón ya no es más, entre comillas, de ellos. Y son capaces de cualquier cosa y finalmente, tal como dice Guillermo, amenazan, prometen y cumplen. De modo que el entorno debiera empezar a estar en una señal de mayor alerta, más atentos a esta clase de situaciones. Si es que no lo estuvieron, porque probablemente muchas veces otras mujeres lo han estado, incluso hacen la denuncia y así todo pasa en este tipo de desgracias. ¿Qué pasa, no? Una vez que se hacen las denuncias también. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Ellos habían denunciado? A veces te ponen la orden de restricción y como decimos siempre, me canso de decir esto, la orden de restricción no sirve de nada porque no hay quien controle y además porque ese tipo de personalidad es un papelito. Pero Guille, pero en el caso es ni fu ni fa para ellos. Pero acá está diciendo que hubo denuncias. En este caso, él llegó a decir en su declaración indagatoria que cuando lo citaron de la fiscalía, como él no había amenazado, es decir, no se consideraba autor del delito porque lo habían, ni siquiera concurrió, es decir, la ley no está hecha para él. ¿De cuál de los dos estamos hablando? De Serrano. La ley no estaba hecha para él. Él decide lo que está bien y lo que está mal. Por eso digo que él entiende la realidad. Y por eso él puede torcerla también, incluso la realidad. Porque es una manera de torcerla. Pero la verdad que uno a esta altura y viendo tanto sufrimiento de tanta mujer, ya no les importa los porqué de estos hombres que actúan de esta manera. Lo que importa es que de alguna manera tenemos que encontrar el remedio para que no lleguemos a estos finales. Gracias, doctor.